ese aplauso, póngase de pie y se le dan al Señor, al que está haciendo todo esto posible. Amén. Pero con ganas, hermanos, una hemorragia de aplauso para el Rey de Reyes. ¡Ay, gloria a Dios! Así, con ganas. Sí, es para Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí puede hacer un poquito de desorden y vaya y busque a mi hermano y déle un abrazo y dígale bienvenido sea al día del Señor. Oiga, ¿y usted? ¿Yo qué? ¿Soy negro? ¿Yo soy negro o qué? Amén. Bienvenida a la casa del Señor. God bless you. Welcome to the house of the Lord. Bienvenida a la casa del Señor. ¿Sí? Bendecida, hermana, llena del Espíritu. Bendecida, hermana. Amén. Tan bello que es el Señor, ¿no? Amén. Amén. Muy bello es el Señor. Dios es bello. God is good. All the time. Todo el tiempo. Bendecida, mi hermana. Esa risa y esas ganas de decir y abrazar, solo el Señor la da. Solo Dios la da. Amén. Amén. Bendecida. Muy bendecida. Gloria a Dios. Grande eres, Señor. Bendito seas, Padre amado. Amén. Amén, hermanos. Estamos todos. Gloria sea al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para entregarle todo control al Señor. Amén. Para que Él nos traiga lo que tiene preparado para nosotros hoy. Porque aquí no estamos por nuestra propia voluntad. Amén. Si estamos aquí es porque el Señor nos trajo. Y si nos trajo es porque tiene algo para nosotros. Ahora falta ver si recibimos, ¿no? Gloria al Señor. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Padre amado, con un corazón agradecido, Señor, por lo que haces, estás haciendo y harás en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta invitación especial el día de hoy, Señor, a tu mesa, a tu casa, Señor. Gracias por lo que ya has hecho en nosotros hoy, Señor. Y gracias por lo que nos vamos a llevar de aquí, Padre amado. Que tengamos un corazón agradecido, Señor, y con ganas de compartir. Que lo que tú nos des hoy, Señor, no quede aquí, Señor, sino que lo llevemos con nosotros, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Por los que vienen, Señor, y los que no han venido también. Los motivos tú los conoces, Padre amado. Gracias, Señor, porque sé y sabemos, Señor, que de aquí no nos vamos igual que cuando entramos. Amén. Tu palabra nunca queda vacía, Señor. Tu palabra penetra, Señor. Amén. Te pido, Padre amado, que cualquier cosa, Señor, que el día de hoy, Señor, quiere interponerse entre tu mensaje y el pueblo, Señor, lo echamos fuera de aquí, Señor, y lo declaramos inoperante, Padre Santo. Queremos corazones receptivos, Señor, para una semilla que se va a sembrar hoy, Señor. Que dé fruto, Señor, al 100%. Y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice: Amén. Amén. Hermanos, cuando el Señor me daba este mensaje del día de hoy, a mí me pareció raro que me hablara de esto, pero eso es lo que Él quiere. Y me decía que las historias que están en la Biblia no son simples historias. Cuando tenemos oídos espirituales
y un corazón con ganas de recibir. Amén. Las historias que están en la palabra son para aplicarlas a nuestra vida. Y si sabemos, si entendemos y si escuchamos sobre todo, vamos a ser más que bendecidos. Amén. Amén. El Señor me llevó a Lucas 17, 11 al 19. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y nos ponemos de pie y leemos todos juntos. Amén. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Pueden sentarse. La historia aquí nos está hablando de 10 leprosos. La lepra es una enfermedad muy contagiosa. Y las personas con dicha enfermedad eran obligados a mantenerse lejos de los demás. Esto no sé, pero a mí me trae recuerdos de algo que pasó hace poco, ¿no? 9 de estos hombres leprosos eran judíos. Uno era samaritano. Hermanos, estos hombres tenían una vida miserable. Han sido totalmente abandonados por la sociedad. Eran deambulantes, desamparados, obligados a vivir en un campamento aislado de aquel pueblo. Por ley, se les pedía mantenerse por lo menos a 100 metros de distancia de las demás personas. A nosotros nos dijeron 6 pies, ¿no? Ok. Y tenían que anunciar su presencia. Si alguien o cuando alguien se les acercaba o la gente caminaba cerca de ellos, tenían que gritar: inmundo, inmundo, para alertar su presencia. Vayan formándose esa película en la cabeza de esa situación. Era una situación tan triste y despreciable que los leprosos tenían que vivir en anonimato. Cuando en una familia, en una casa, en un hogar, alguien resultaba leproso, eso era vergüenza. Todo el mundo callado y lo sacaban del pueblo. Dependiendo de cuánto tiempo esta persona o estas personas tenían lepra o eran leprosos, algunos habían perdido los dedos de las manos y de los pies, orejas, dientes, brazos, que me lleva a pensar a mí, qué miedo estornudar, ¿no? O sacudirse un moco de los dedos. Su carne estaba cruda y podrida. El olor era insoportable. Y eso los obligaba a vivir fuera de la civilización. Confinados en un campo de leprosos por
causa de esa terrible enfermedad. Se envolvían con mantos y sudarios de tela blanda para cubrir esa piel infectada, podrida. Daban apariencia de momias andantes. ¿Pueden imaginarse eso? Pero lo que más atormentaba a estos pobres desechados la mayor parte del tiempo era el recuerdo persistente de sus seres queridos. De sus seres queridos que tuvieron que dejar atrás. Perdieron sus amantes esposas, la risa adorable de sus hijos. Otros perdieron sus casas. Alguno de ellos probablemente había sido judío fiel, arraigado a las costumbres y tradiciones de su iglesia. Pero ahora estaban acampando fuera de ese pueblo, llevando una vida desoladora, solitaria, en vergüenza indecible. Qué tristeza, hermano. Los 10 leprosos. En la Biblia, en la palabra, la lepra ha sido un tipo de pecado, o representa el pecado. La escritura muestra al leproso como un tipo de pecador viviendo en vergüenza, debilitado, gastado por los efectos terribles del pecado. Eso es la lepra en lo espiritual. Estaban pidiendo misericordia. Era como si estuvieran suplicando: Jesús, ¿cómo puede algo ser tan lastimoso y no tener misericordia? ¿Cómo podrías voltearnos la espalda? Jesús, ten misericordia. A veces la lepra, entraba en remisión. Y si alguien con la enfermedad pensaba que estaba siendo curado, el paso a seguir era que tenía que presentarse al sacerdote para que lo examinara y lo declarara limpio. Eran 10 leprosos. En lo espiritual podemos aplicar, que un leproso es como un hombre sin Dios. Amén. ¿Estamos, iglesia? Eso. Un hombre sin Dios viviendo atado al pecado, maldición y sus consecuencias, es vivir bajo la derrota, el fracaso, la desesperanza y destrucción. Vivir bajo la maldición del pecado o lepra es vivir sin paz y alejado de nuestros seres queridos. 10 leprosos. Pero en estos 10 leprosos, hermanos, hay una demostración de fe que es donde tenemos que poner cuidado. 10 leprosos que nos dan una demostración de fe. Y escuchen esto. Jesús les dijo, o les ordenó a los 10 leprosos que se presentaran ante los sacerdotes, pero esto lo hizo antes de ser sanados. Regresemos al tiempo. Jesús les ordenó a 10 leprosos que están clamando por misericordia, por su situación. Ellos llegan, no se preocupe, hermana, que ese es el enemigo, quiere parar esto, pero no lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús les ordena a
a estos 10 hombres que vienen llorando y clamando por misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Él les ordena que vayan a los sacerdotes. Y ellos se fueron. Respondieron con fe y Jesús los sanó en el camino. Mientras caminaban, fueron sanados. Pregunto, confiamos tanto en Dios que obedece su palabra, aunque no tenga evidencia de que eso va a suceder? Amén. ¿No me escucharon, verdad que no? Amén, amén. Confía tanto en Dios que obedece su palabra, aunque no tenga evidencia de que sucederá lo que dice. Amén. Amén, sí. Confiamos. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. En ningún momento Jesús, si notamos, dio una palabra de sanidad. Vaya, muéstrense a los sacerdotes. No dio unas palabras de sanidad, sino que la expresión, vayan, muéstrense a los sacerdotes, es muestra, óigame bien, es muestra de una secuencia de acciones que todo demandante de sanidad debe realizar. Amén. Amén. Es muestra de una secuencia de acciones que un demandante, nosotros somos demandantes de sanidad en muchas ocasiones, pero tenemos que realizar. Es hablar de moverse en demostración de fe. Gloria sea a Dios. Amén. ¿Pueden ustedes imaginarse o podemos imaginarnos lo que los leprosos debieron haber pensado? ¿O qué haríamos nosotros en una situación de esas? Ve, muéstrate a los sacerdotes. Pero yo no necesito eso. Yo quiero que me sane. Me imagino que dijeron, ¿regresar a los sacerdotes? O pensaría, eso es lo que yo pienso que diría uno, ¿no? Pero Él fue quien nos examinó y nos declaró inmundos. Él nos corrió del pueblo, nos alejó de nuestras familias y nos mandó al anonimato. ¿Cómo volver a Él en el templo si estamos leprosos? Ay, que entiendan esto, ¿verdad? ¿Cómo volver a Él si estamos leprosos? ¿Cómo aplicamos eso nosotros? Salir de la sombra del pecado. Salir de la sombra del pecado. Amén. Reconocer tu situación de pecado y la condición en que te encuentras y venir a Jesús como tu único Salvador. Gloria sea al Señor. Lo que escuchamos ahora, creerle a Jesús, creerle a Jesús. Grabémonos eso, hermanos. Creerle a Jesús. Ellos recibieron una palabra desafiante. Vayan al templo y al sacerdote. Pero en ese momento, ellos seguían enfermos. Era un momento como para rechazar la palabra o cumplir e ir al templo con el riesgo de ser apedrados. Vayan, preséntense al sacerdote. O vamos y nos agarran a pedradas por violar las restricciones dadas a los leprosos. Una palabra desafiante. Los 10 leprosos decidieron moverse en fe. Ellos caminaron hacia el templo y mientras caminaban,
el milagro comenzó a operar en su enfermedad. Amén. Aleluya. Y cuando llegaron al templo, se descubrieron de sus lienzos y sus sumarios y pudieron mirarse completamente sanos. Gloria sea que vive. Thank you, Jesus. Qué importante es creerle a Dios y lo que está escrito en su palabra. Qué importante es creerle a Dios y lo que está escrito en su palabra. Y moverse en fe, a pesar de que cuando nos ministran, no vemos el efecto inmediato. Amén. Hermanos, es algo que repetimos todo el tiempo. La fe opera en lo invisible y es certeza de las cosas que pensamos que son inalcanzables. Si Dios te habla a través de un mensaje, un sueño, una profecía sobre algún milagro, cree su palabra, hermano. Aférrate a sus promesas y Dios las cumplirá en el proceso de los días. Amén. Wow, yo estaría brincando de alegría. Es más, estoy brincando. Amén. Mover nuestra fe en la acción. Eso se llama mover nuestra fe en la acción. Dígale al hermano a su lado, mover nuestra fe en la acción. Amén. Gloria a Dios. Los 10 leprosos caminaron de inmediato a Jerusalén, donde aquel monte de Sión se encontraba el templo. Y dentro de él ministraba el sacerdote. Jerusalén representa la ciudad santa de Dios. El monte de Sión figura en las costas del cielo. El templo, la morada y casa de Dios. Amén. El sacerdote representa a Jesucristo como mediador ante el Padre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Amén. Y todo esto nos enseña que debemos levantar nuestra mirada. Debemos de levantar nuestra mirada hacia el cielo y relacionarnos con las cosas de Dios. Amén. Aleluya. Vivir una vida consagrada, espiritual y acudir a Jesús, que es el único en quien hay sanidad divina. Amén. El único. El único en que hay salvación y sanidad divina. Nadie más. Los 10 acudieron al sacerdote. Y si vemos en Lucas 5:14, vamos allá, si me acompañan, Lucas 5:14, dice, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Aquí Jesús le hablaba a un leproso diferente. Ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza según Moisés ordenó para testimonio de ellos. Hermanos, en aquel tiempo ningún leproso podía simplemente volver a su hogar o iglesia o derecho de pacto. No importa si se encontraba sano, pero si ha sido leproso y declarado leproso, no tenía ese derecho. Habían ciertas normas, ciertas cosas que tenía que hacer primero. Tenía que ser declarado limpio por el sacerdote. Era el único. Ellos llevaban consigo una ceremonia muy elaborada, detallada, que duraba 8 días. Tenían que ser afeitados completamente, bañados,
examinados. Después venían los sacrificios y las rociaciones de sangre y aceite. Tenían que ser ungidos y las ofrendas. Después de todo esto, tenían que esperar 8 días más antes de que pudieran ser restaurados a su familia y a sus derechos. En total, este proceso llevaba 16 días. Era una ceremonia y una actividad increíble religiosa. Los 10 leprosos reconociendo y adorando. 10 leprosos reconociendo y adorando. Jesús sanó a 10 leprosos. Dámosle cuidado. Pero solo uno de ellos regresó para darle gracias. Yo me digo, y si se puede, y si es posible recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato. Sí. Eso es lo que pasó con nosotros 9. Así como solamente el hombre con corazón agradecido se da cuenta de que su fe había desempeñado un papel importante en su curación. Solo los creyentes agradecidos comprenden la gracia de Dios. Solo los creyentes agradecidos comprenden la gracia de Dios. Hermanos, y esto nos dice, y sabemos que Dios nos requiere, hermano. Dios nos requiere que le demos gracias. Pero cuando somos agradecidos, a Él le complace. Él se agrada y nos enseña más de sí mismo. Así es de grande el Dios a quien servimos. Amén. Así es de maravilloso nuestro Dios. Santo eres Jesús. Es tan maravilloso que Él no necesita que le demos gracias, pero cuando lo hacemos, Él se agrada. Amén, aleluya. Gloria sea el Señor. Jesús inclinó su rostro y le dijo, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Dónde están los 9? Hermano, esto a mí me tocó porque esto somos nosotros. Estos somos nosotros. En Lucas 17:17, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Él estaba preguntando ¿por qué solo tú? ¿Dónde están tus amigos? Los otros que sané, ¿dónde se quedaron? Pero aquí está lo grande, hermano. Los 9 leprosos, sí se restauraron en todo, pero menos ante Jesús. Amén. Se restauraron, fueron limpiados, pero ante Jesús no fueron restaurados. Hermano, eso es lo que me llevó a pensar a mí. ¿Cuántas personas buscan el favor de Dios? Una sanidad, una bendición económica, salir de un problema, pero no quieren las responsabilidades ni renunciar a la vieja y pasada manera de vivir. No quieren renunciar a la vieja manera de vivir conforme al mundo y al pecado. Uy. Ahora, estos 9 leprosos estaban ansiosos por regresar y por proseguir con sus vidas. Ellos dijeron, no, tengo que volver con mi esposa y con mi familia.
Se olvidaron por completo de quién los había limpiado. Se olvidaron por completo de cuáles son las prioridades en la vida. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura. Pero ellos buscaron primero su familia y se olvidaron de quien hizo el milagro. Amén. Aquí la historia nos muestra que los 10 leprosos, de los 10, solo uno regresó a Jesús a agradecerle y a adorarlo. Una acción que agrada a Jesús. Pero lo extraordinario de todo esto es que el que volvió era samaritano. Y Samaria era un pueblo despreciado por los judíos y considerados inmundos. ¿Qué lección? Jesús inclinó su rostro y le dijo, ¿no fueron 9? ¿No fueron 10 los limpiados? ¿Pero dónde están los 9? Como leímos en Lucas 17:17. Ahora, hoy, aquí, yo me pregunto, Señor, o le pregunto al Señor. Sí, le pregunto al Señor. Señor, ¿y los demás de esta iglesia, de esta congregación, dónde están? Señor, los demás de esta iglesia, de esta congregación, ¿dónde están? La palabra nos dice y muy claro, no debemos dejar de congregarnos. Amén. Amén. ¿Dónde están los demás? ¿Estarán en la playa haciendo una carne asada? Ay, qué rico con arepa. ¿Dónde están los otros 9? ¿O estarán viendo un partido de fútbol? ¿No fueron 10 los sanados? O anoche me acosté demasiado tarde, estaba viendo una película y me levanté muy cansado de no poder ir a la iglesia hoy. Hermano, esos somos nosotros. ¿Dónde están los otros 9? ¿Cuántas veces nos hemos ido nosotros con los 9? Pero ¿sabe qué? Solo tus hijos acá presentes han regresado. Gracias, Cristo. Amén. Gracias, Cristo, porque tu sangre no ha sido en vano. ¿Cuánto le dan la gloria a ese Amén. Señor? Aleluya. Hermanos, necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos, que no nos cansemos de escuchar, necesitamos meternos más con Dios, buscar más de Dios, conocerlo más. Al samaritano se le dijo, tu fe te ha sanado, se ha sanado. Los otros 9 leprosos fueron limpiados, sí, pero no se les dijo una palabra sobre la salvación. ¿De qué sirve? Escúcheme bien, ¿de qué sirve que recibamos sanidad o milagros, pero nuestra alma se pierde? Yo he visto en el corto tiempo que tengo en el ministerio, yo he visto
personas que llegan clamando por un milagro. Y se les ve la necesidad de ese milagro. Y Jesús, nuestro Señor, opera en ese milagro. Y les concede ese milagro. Reciben ese milagro, pero no la sanidad. Porque se olvidaron de quién hizo el milagro. No regresaron. Se quedaron con los 9. ¿No fueron 10 los que sané? Amén. Eso me recuerda una hermana que oró y oró por una casa y un trabajo. Un trabajo bueno, porque el trabajo que tenía no le alcanzaba. Y el Señor le dio ese trabajo. Y después de que le dio ese trabajo, ya no le alcanzaba el tiempo para venir a trabajar. Digo, a la iglesia, perdón. ¿Ah? ¿Dónde están los otros 9? Necesitamos acercarnos más a Dios. Pero sobre todo, necesitamos recibir la salvación. Amén. Necesitamos recibir la salvación. No te quedes sin tu salvación. Ven, regresa a Cristo. Busca a Dios. Amén. Seamos el samaritano. No nos quedemos con los 9. Que el Señor los bendiga. Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir. Gloria sea al Señor. Si el coro puede subir.